vamos a ir al primer panel, un panel titulado Espacios de datos de la teoría a la práctica. Es un panel que va a moderar Francisca Rubio, ella es la directora general de Gaia X Spain, a quien doy la bienvenida ahora. Francisca, buenos días. Hola Manolo, muchas gracias por la presentación. Y Loli, fantástica, cuídate ahí en Finlandia y seguro que nos representa estupendamente porque Loli es una crack, es una de las personas que más sabe de espacios de datos de turismo pues, de Europa y bueno, del mundo, diría yo. Se nota y además lo explica muy bien. Francisca, muchas gracias por participar en esta jornada, en este panel que vas a conducir y que tú misma vas a presentar a sus panelistas, a sus participantes. Adelante, Francisca. Pues muchas gracias, Manolo. Yo soy realmente una recién llegada, porque estoy en Gaia X, que es una iniciativa europea muy importante y que tiene su reflejo en el Hub español, en el que yo soy la directora, que por cierto os uno a todos a que os unáis a Gaia X. En este panel sí que hay personas que saben muchísimo de espacio de datos y que llevan muchísimo tiempo trabajando. Es un excelente panel. Enhorabuena a Hosteltour por la organización. Voy a presentar a los speakers, que son Ana García Robles, que es la secretaria general del Big Data Value Association, que es una de las asociaciones europeas de espacio de datos. Bienvenida, Ana. Un placer verte otra vez. Hola, buenos días. Un placer por mi parte también. Gracias, Paqui. Sí. A Jean-François Cassés, que no sabía ni cómo presentarlo, porque tiene tantos títulos que no sé cuál de ellos utilizar. Te voy a presentar como vicepresidente de Amadeus Intangibles y, entre otras cosas, valor del dato, legal de I+D, etcétera, pero también eres presidente del proyecto europeo de ONA X. Otro crack. Gracias, Jean-François, de verte otra vez. Y por último, Laura Flores, que es directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de Segitur. Hola, buenos días. Bienvenida, Laura. A ti siempre te veo online. Estoy deseando verte en persona. A ver si coincidimos ya, sí. Pero un excelente panel. Aquí tenéis la creen de las personas que más saben de datos en España. Así que enhorabuena, Hosteltour de nuevo. Bueno, pues la primera pregunta es obvia. Vamos a empezar por ti, Jean-François. ¿Qué es un espacio de datos? ¿No significa simplemente compartir datos? Exacto, muchas gracias a Hosteltour por animar y llevar este foro. Y como decías tú muy bien, Loli lo ha explicado muy bien, así que yo solamente voy a insistir en los dos puntos. Efectivamente, el intercambio de datos se lleva haciendo por lo menos todo el tiempo que existe la informática, porque la informática a la base es eso, es intercambio de datos. Es decir, que cuando pongo sistemas informáticos estoy intercambiando datos. El espacio de datos es algo muy especial y efectivamente insistiría en dos puntos. Primero, la soberanía del dato, es decir, que cada uno de los participantes al espacio de datos tiene control sobre sus datos y solo los intercambia cuando quiere, a quien quiere y bajo las condiciones que quiere. Eso es muy importante. Y segundo, es un sistema totalmente estandarizado que hace que es plug and play, es decir, cualquier entidad puede conectarse a él y tener acceso al conjunto de miembros potencialmente, porque como he dicho en el punto número 1, hay soberanía de datos, es decir, que para que haya transacción tiene que haber acuerdo de las partes, pero potencialmente tiene un acceso a todo el ecosistema y eso es lo que da una fuerza monumental al espacio de datos. Totalmente de acuerdo contigo, Jean-François. No solamente es compartir datos, sino que se haga de forma controlada, pero además de forma semiautomática también. Y ahora vosotras, se me explica lo que es un espacio de datos, ahora vosotras me tenéis que decir qué se necesita, ¿no? Ana y Laura, ¿qué recursos, Ana, qué soporte se necesita para poder hacer este tipo de espacio de datos? Pues mira, Paqui, also también desde mi punto de vista, dar gracias a Hosteltour y a Eni Solutions para empezar, que es un placer estar aquí con vosotros. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mira, la voy a responder desde dos puntos de vista, ¿vale? De lo que, digamos, la experiencia que tenemos en la comunidad nuestra y luego también desde el punto de vista del Data Space y Support Center, que ha comentado antes Dolores, que digamos que es un proyecto que exactamente se ha creado para dar este soporte. Pero bueno, voy a hablar de qué es lo que qué es lo que necesitamos para ponerlo en marcha. Nosotros ya publicamos en el año 2020 un documento que explica que para poner en marcha espacios de datos hay que trabajar con diferentes dimensiones al mismo tiempo, diferentes pilares. Y ese es un poco también el reto, pero es muy importante que todos estos pilares se muevan al mismo tiempo, porque si trabajas con unos y otros no, es bastante complicado. Y los pilares son, por supuesto, el pilar tecnológico, que es toda la infraestructura tecnológica, los diferentes building blocks,
y evidentemente aquí con mucho foco en la interoperabilidad. Luego, evidentemente, está el pilar de los datos y también lo ha comentado Dolores, que bueno, esos datos hay que conocerlos, hay que prepararlos, hay que pensar en esta interoperabilidad semántica, en qué valor se les va a dar, la legislación que hay alrededor de ellos. Entonces, hay que tener un pilar de entender esos datos, el uso que se le va a dar y el valor que van a dar. Luego, la gobernanza es otro pilar, no solo la gobernanza de los datos, pero cómo vamos a hacer la gobernanza de ese espacio de datos, ¿no? Y ese es un pilar muy importante. Y también ahí la interoperabilidad es importante. Luego hay que pensar en la gente, en las personas, y aquí desde dos puntos de vista, la protección del individuo, porque los individuos también son parte de estos espacios de datos, que hay organizaciones, hay individuos, entonces hay que hacer todo el tema de la protección de la privacidad y empoderar a esos individuos, pero también hay una parte que tiene que ver con digamos, el talento y de esos individuos y realmente que aprendan y cada vez el control tiene que ver con el entender también, ¿no? Más lo que está pasando. Y el último pilar es el pilar de las organizaciones, que al final son las que generan este ecosistema. Estamos hablando de ecosistemas de compartición de datos y ahí pues hay que pensar en cuáles son los modelos de negocio, cuáles son los flujos de datos, establecer una cultura de valor generado por los datos y esto es muy importante. Entonces, estos 5 pilares en el centro tienen que llevar todo lo que hablamos de la confianza, ¿no? Que estamos hablando que es tan importante. Y luego, y todo esto es como una rueda que se mueve al mismo tiempo. Y muy importante que siempre haya algún valor que se genere, que se perciba un valor. Luego, desde el Data Space y Support Center, ahora mismo ya aquellos que quieren empezar a poner en marcha un espacio de datos, pues ya está disponible lo que llamamos el Starter Kit, que, digamos, da toda la información para aquellos que están en el punto de vista de ser un starter. Si eres un advanced, entonces el Starter Kit no te va a funcionar, pero sirve para aquellos de quiero ponerlo en marcha. Entonces, realmente acelera tu conocimiento, te da información en todas estas dimensiones, acceso a muchos recursos y realmente aprovecho para todos aquellos que quieran, digamos, acelerar su conocimiento, dar un vistazo a este, digamos, Starter Kit. Y luego también hay mucho conocimiento adquirido por muchos años que se han hecho pilotos que evidentemente se trabajaban no con espacios de datos, pero más con otras tecnologías de otros escenarios de compartición, pero donde hay muchísimo conocimiento y que yo creo que hay que utilizar y donde España ha sido pionera, ¿vale? Y muchas de las organizaciones españolas tienen mucho conocimiento, tanto en el ámbito de investigación como de empresa. Y por último, en el espacio, en el Data Space y Support Center, cualquiera de vosotros podéis acceder, realmente hay una línea donde podéis hacer preguntas y desde quiero establecer un espacio de datos que me hace falta, desde lo estoy estableciendo y tengo algún problema, pues desde aquí también se va a dar soporte para hacer realidad realmente la implementación de estos espacios de datos. Madre mía, Ana, cuando hablas hay que tomar apuntes. Espero que todo el mundo haya tomado bien claramente nota de todo lo que has dicho, porque la información que está dando Ana la está dando de primera mano, ¿no? Es la información proveniente de Europa. Y ahora, Laura, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué medios técnicos son los que necesitamos para hacer esto? Bueno, yo lo primero, voy a tomar nota del Starter Kit que comentas, Ana, porque creo que nos va a venir muy bien. Estamos justo en ese punto. Y lo que quería contar, pues eso, desde el punto de vista de Segitur, que estamos iniciándonos en esto, nos hemos tenido, digamos, que pegar con la puesta en práctica de todas pues, estas arquitecturas de referencia que existen, ITSA, GaiaX, etcétera, pues aterrizarlo y tener que empezar a ejecutar y a construir. Y quería comentaros un poco nuestra experiencia en poner en práctica esto. También esto, en este proceso que hemos iniciado de puesta en práctica, comentaros que hemos tenido más de 80 reuniones con empresas de todo tipo, tecnológicas, de datos, de agentes, para intentar entender cómo se podía aterrizar y cómo podíamos empezar a construir un espacio de datos. Y bueno, pues con toda esta información, las conclusiones a las que hemos llegado y que es, digamos, nuestra hoja de ruta y lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, todo tiene que basarse en garantizar la búsqueda, el acceso y el uso de los datos. Por lo tanto, hay elementos imprescindibles en la puesta en práctica, como es disponer de un portal de acceso en el que se puedan buscar qué conjuntos de datos existen, con qué metadatos, utilizando filtros para poder localizar el dato que queremos. Luego, todo el establecimiento de las restricciones de uso del dato. Al final, esta compartición es voluntaria, o sea, el dato se comparte de forma voluntaria, estableciendo esas restricciones de uso.
como comentaban ya mis compañeros, la soberanía, la confianza y la seguridad son la base de todo esto, y por eso tenemos que dotar de mecanismos de gobernanza y técnicos para que todas estas restricciones de uso se puedan llevar a cabo y todo el mundo esté cómodo con la compartición de ese dato. Luego, otro elemento importante para la puesta en práctica sería definir las estructuras de esos datos. Hay pues, datos de estructuras variadas, pues un poco organizar esa parte, y esto enlaza con la parte de vocabularios y taxonomías. Por ejemplo, en el sector turismo, no estaba bien establecido o bien definido todavía toda la parte de vocabularios, taxonomías, por lo tanto, esa línea de trabajo es otra de las cosas vitales para poder poner en práctica el espacio de datos, ¿no? Y luego, pues todos los medios técnicos de acceso, es decir, creemos que un punto central, un punto neutro es necesario, que gestione toda la parte tecnológica y lidere un poco la parte de gobernanza, de organización de todo el espacio de datos, y también del desarrollo de todos estos, los conectores, y disponer, digamos, de la tecnología necesaria para poder llegar a esta compartición. Esto por la parte de, digamos, la infraestructura, y luego, pues, el qué, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este intercambio de datos? El establecer los casos de uso de compartición. Ahí también pues, hemos identificado una serie de fases o de elementos que tenemos que llevar a cabo para establecer un caso de uso, y es, por un lado, identificar el problema a resolver. Al final, esto lo dice mucho Enrique Martín, el presidente de Segitur, que es que el problema no existe hasta que lo defines. Entonces, primero, definir el problema, que sea un reto público o privado, que puede requerir capacidades de intervención públicas y privadas para llevarlo a cabo. Por otro lado, identificar qué fuentes de datos o qué datos o conjuntos de datos van a ser de utilidad para resolver ese problema, identificar cuáles son, dónde están, qué tipo de calidad tienen, qué grado de normalización, etcétera. En nuestro caso, en el caso de turismo, pues definir explorar qué capacidades de intervención se van a tener para corregir ese problema o ese reto. Es decir, si lo identificamos todo, tenemos los datos, pero luego no podemos hacer nada con ellos porque no tenemos capacidad de intervención, el caso de uso no funciona. Entonces, también el garantizar o explorar qué capacidades de intervención serían necesarias una vez que sepamos qué es lo que hay que hacer para corregirlo. Luego, la infraestructura y soluciones tecnológicas que sean necesarias para recuperar esos datos necesarios allá donde estén. Y, por último, pues definir toda la semántica y la interoperabilidad. Cada caso de uso será una concreción de un vertical, de un trozo, de un dominio que seguramente no esté normalizado y que, por tanto, cada caso de uso pues debería aprovechar y normalizar ese punto, ¿no? Y bueno, pues desde nuestra experiencia este es un poco el viaje que estamos teniendo para aterrizar y ponernos en marcha con los espacios de datos. Pero bueno, creo que recuerdo el kit de este me ha gustado. Ojo, que seguro que hay algo que se nos está escapando. Pues estupendo trabajo, Laura. Me consta todo el trabajo que habéis hecho para hacer este examen con esas 80 empresas que dices que ha tomado muchísimo tiempo. Pues mira, tenía esta pregunta para más tarde, pero es que me la has dejado a huevo. Y se la voy a lanzar a Jean-François. Jean-François, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué fue antes? ¿La tecnología o el caso de uso? Si te fijas, Laura ha explicado primero la tecnología y luego ha dicho ¿y para qué la uso? ¿No? Entonces te lanzo esta pregunta a ti, Jean-François. Muchísimas gracias, pero porque es una excelente pregunta y esto viene de la experiencia, ¿no? De la experiencia de estar tratando de poner esto en marcha durante los últimos 2 años. Y el problema es simplemente compartir, es muy interesante compartir esa dificultad, porque sin caso de uso no hay interés por parte de las empresas, de la industria, porque ellos quieren resolver algo que haya que resolver. El problema es que sin la tecnología que funcione, no interesa pasar por los espacios de datos, porque si yo tengo un problema de compartición de datos, pues lo resuelvo entre las 2 o 3 empresas que lo tengo que resolver. ¿Por qué voy a complicarme la vida en esperar que se monte algo que no está montado? Entonces, es ahí que estamos en una especie de línea de cresta, como que es ahí hay 2 fuerzas y que puede explicar esto, lo explico para las personas que nos escuchan y a lo mejor se están pidiendo, oye, ¿y por qué esto yo no oigo hablar más? Porque esto parece muy bonito, pero ¿dónde está la realidad de todo esto? La problemática es que estamos en esa dificultad que para que los espacios de datos funcionen, va a tener que ponerse en marcha la tecnología suficientemente de nivel
para que sea más fácil hacer la compartición de datos por esa tecnología que hacerla de peer-to-peer, porque hacer compartición de datos de peer-to-peer, lo estaba explicando al principio, lo hacemos desde que se inventó la informática. Es decir, 30, 40 años, esto no es nada nuevo. Y entonces, solamente podrá funcionar cuando la tecnología funcione, pero para que funcione la tecnología hay que invertir, y para invertir en tecnología hay que tener casos de uso. Y esa, más que una respuesta, estoy explicando un poco la dificultad en la cual estamos. Te entiendo también. Y fíjate, por ejemplo, aquí estamos hablando de caso de uso, que es lo que necesita la empresa, pero Loli ha ido más allá. Ha estado hablando de resiliencia, de innovación. ¿Por qué es tan importante, Ana, te lanzo a ti la pregunta, ¿por qué es tan importante para todo el emprendimiento e innovación los espacios de datos? Mute. ¿Estás en mute? Si Ana, estás... Ana, estás en mute. Perdonadme. Que estaba diciendo que quiero realmente unir mi intervención a lo que estaba diciendo Jean-François, porque es tan importante, y quiero recalcar la importancia de crear esta tecnología, digamos, esta infraestructura, y porque sin esa infraestructura, y realmente tomar el riesgo de invertir en ella, porque es la que al final va a abrir puertas a todos los diferentes espacios de datos y hacer que esto crezca. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, evidentemente hay un ámbito del valor que ya ha explicado Jean-François, que ha explicado también Dolores, que tiene que ver con resolver los problemas de la compartición de datos, pero con control. No voy a entrar ahí, porque ya hemos tratado eso, sino, bueno, pues una vez que invertimos, y tenemos que invertir, y hay que invertir en esta infraestructura común, y luego las empresas tienen que invertir en conectarse a esta infraestructura común, ¿no? Entonces, además de resolver los problemas, que es lo que hablaba Laura, ¿no? Pues como ahora hay que resolver una serie de problemas, nos tenemos que preguntar cómo hacemos que estos ecosistemas sean disruptivos. Es decir, cómo hacemos que se generen, que realmente sean un espacio para generar nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio, para que startups realmente puedan imaginar futuros y muchas aplicaciones que ahora no estamos, pues que hoy en día no estamos trabajando pensando en ellas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que trae valor son esas aplicaciones, esos casos de uso, pero esas aplicaciones que los diferentes participantes pues van a utilizar. Aquí quiero recalcar 4 cosas, quizá. Primero, el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que esto es muy claro, todo el mundo lo sabe. Cuando hablamos de espacios de datos, mano a mano, estamos hablando también de inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente las dos cosas necesitan una integración, tanto desde el punto de vista legislativo como técnico, como del acceso a recursos, etcétera. Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Que trabajamos, y es importante trabajar mano a mano. Segundo, la disrupción no aparece así por así, ¿no? Muchas veces tienes que ayudarla, entonces tienes que ayudar a las startups, tenemos que atraer startups a estos ecosistemas de compartición de datos, tenemos que ayudarlas a que jueguen un poco, que experimenten. Por ejemplo, desde BBVA hemos trabajado durante años con, digamos, incubadoras de datos y de datos, digamos, privados, para permitir que aquellos que tenían muchos datos pero no sabían qué hacer con ellos, pues empezaron a trabajar con startups que realmente tenían gran imaginación, y realmente hay ejemplos de cosas fantásticas que se han hecho, ¿no? Pues esto en los espacios de datos, esta incubación es necesaria también. Luego, los datos, los espacios de datos en la inteligencia artificial súper regulados. Y ya lo sabemos, los datos ya lo están, lo van a estar más, los espacios de datos y algunos sectores se están regulando específicamente. Entonces, ¿es esto una barrera para la innovación? Pues hay que reducirlas. Entonces, en los espacios de datos hay que reducirlas, primero dando mucho soporte a entender esa regulación, dar herramientas para que se automatice la regulación, y que para cuando nos conectamos a un espacio de datos y somos compatibles, sabemos que las reglas ya están automatizadas. Pero también hay mucho de dar ayuda a las empresas a entender y a obtener más valor que, digamos, de que sea una barrera, ¿no? Por así decir. Y finalmente, yo creo que el último pilar importante para que se genere innovación, y lo he dicho antes, pero me repito, es la inversión en talento. O sea, no vamos a ir muy allá si, además de invertir en infraestructura y en invertir en que las empresas se conecten, no invertimos en nuevo talento, en nuevos perfiles,
y las universidades y en general pues tenemos nuevos perfiles que ayuden a que esto crezca. Muchísimas gracias, Ana. Laura ya se está apuntando y está pidiendo tener Starter Kit de regulación automática, así que toda la parte de regulatoria que se pueda automatizar te lo va a pedir inmediatamente. Y en cuanto hablemos de talento, ahí, Laura, tú que estás ahí en el ministerio, tendrás que hacer algo porque el otro día en la conferencia de Mallorca dijeron que si seguíamos así faltarían 8 millones de personas, 8 millones faltarían en 2030 si seguimos con las mismas condiciones de educación. Pero bueno, quitando la parte de educación que no es de tu ministerio, ¿qué otras cosas puede hacer la administración pública para apoyar los espacios de datos? Pues efectivamente yo creo que las administraciones públicas tienen un rol muy relevante y así he estado pensando, yo creo que al menos tienen 3 roles que deberíamos, sobre todo, impulsar. Por un lado, somos proveedores de datos, o sea, tenemos muchos datos, podemos generar muchos datos, además, si de forma coordinada, pues lo podemos generar ya de una forma normalizada, de calidad, sobre todo los datos que a día de hoy no existen, nos están recogiendo, pues con todos estos impulsos de transformación digital que se está haciendo, es una oportunidad para darles una capa de datos y pues, empezar a generar unos datos de calidad que puedan nutrir a todo el ecosistema y que puedan ponerse a disposición de las empresas para poder generar modelos de negocio, etcétera. O sea, por ese lado, proveedores de datos, sin duda. Por otro lado, como comentaba ya antes, creo que somos agentes interesantes a la hora de funcionar como entes neutrales que puedan empezar a mover todo esto sin un interés específico ni, con una sospecha de temas competitivos, etcétera, sino que podemos o debemos incluso tener la iniciativa de actuar o empezar a actuar como entes neutrales de los espacios de datos, de establecer estos niveles de gobernanza, al menos inicialmente, ofrecer el soporte y la infraestructura, al menos inicialmente. En este caso, pues el hecho de poner una infraestructura a disposición de todos aquellos que quieran empezar a conectarse es un impulso que se puede dar desde la administración pública y luego ya cuando esto ruede se puede echar a un lado, ¿no? Eso es un poco el arranque. Y luego también creo que somos tractores a la hora de aflorar casos de uso. Es verdad que hay casos de uso que es entre empresas privadas que ahí pues no tenemos tanta capacidad, pero a la hora de resolver problemas que requieran intervención público-privada, sí que puede ser, digamos, el tractor que nosotros podamos avanzar y que enganche ya luego, que ahí se incorporen las empresas, vean el beneficio y puedan ya ellas seguir, digamos, generando otros casos de uso ya de forma privada 100% con otras empresas, ¿no? O sea, que ahí sí creo que tenemos ese triple rol y además de casi que la obligación de hacerlo, ¿no? Además, ahora tenemos también financiación, o sea, que es que no tenemos por dónde escaparnos. Pues ahora soy yo, Laura, la que espera de ti ese sandbox y esa financiación. Esperamos para hacer proyectos. Sí. Entonces, vamos ya a los proyectos reales. Y voy a preguntar a ti, a Jean-François. Jean-François, un ejemplo, rápido, porque tenemos 1 minuto cada uno. ¿Estás en mute tú ahora? La inteligencia artificial va a tener que saber desmutear. Exacto. Efectivamente, o sea, los espacios de datos es esa conexión entre todos los actores que va a poder hacer lo que se quiera. Por ejemplo, podemos que uno que estamos trabajando con AnySolution en estos momentos, efectivamente, llega un turista a un aeropuerto, tiene que conectarse con un autobús. No sé si lo habéis hecho, todo el mundo lo ha hecho en la práctica, o algunos de vosotros, habéis reservado un autobús, nadie sabe dónde está el autobús, cómo se llega, había que conectarse, había que reservarlo 24 horas antes, se nos ha olvidado. No sé, el autobús no sabe que el turista ha llegado al aeropuerto, el hotel no sabe que el turista está en el aeropuerto. En fin, esto es un caso típico donde voy a poder conectar el autobús, la compañía de taxi, el hotel, el aeropuerto y la compañía aérea para llevar el turista a buen puerto sin que haya tenido que confirmar, preconfirmar y que todo el mundo sepa dónde está el turista en la cadena de valor, por ejemplo. Si conseguís eso, Jean-François, serás el ídolo de mi vida, directamente. Y vosotros, Laura, estáis preparando un macroproyecto en Segitur. ¿Puedes contar algo muy rápido? Sí, por comentarlo rápidamente, tenemos un macroproyecto que es la plataforma inteligente de destino, que proviene también del plan de recuperación, que es una plataforma con un montón de servicios que vamos a ofrecer a los destinos y a las empresas turísticas. Hay una serie de servicios que son comunes y que vamos a ofrecer desde una plataforma central.
y otros servicios que tiene más sentido desplegarse a nivel local y que se va a financiar a los destinos a través de subvenciones para que desarrollen esa parte de las plataformas y esos servicios y que se integren con la plataforma central, de forma que todos los servicios, hemos identificado a 68, creo que son, van a generar datos, todos los 68, con lo cual vamos a generar una fuente de datos de una riqueza enorme, datos que ahora mismo no existen, datos del día a día de la interacción con el turista en los destinos y con las empresas turísticas. Eso, pues la idea es que, digamos, desde la plataforma central podamos compilarlo, generar nuevos servicios que reviertan de nuevo en los destinos y que puedan ayudarles pues eso, a aumentar el gasto del turista en destino, a fidelizarlo, etcétera. Y en esta plataforma también, pues eso, ya que tenemos todos esos datos, los vamos a unir con las fuentes que ya tenemos en la plataforma DataStur, que incluye fuentes públicas de datos a nivel turístico y fuentes de datos privadas que hemos ido adquiriendo durante los años. Y con todo esto, pues generar unas plataformas de conocimiento que, por un lado, permitan generar cuadros de mando para predicciones, analítica descriptiva, etcétera, inteligencia artificial, y también una serie de plataformas, 3 más, una que sería para el espacio de datos, es decir, ese punto central neutro que sirva de catálogo y de acceso a todos los entes que quieran empezar a compartir. Y luego 2 sandboxes, uno para ejecutar los casos de uso patrocinados que estamos modelizando. Creo que son unos 20 y pico casos de uso ahora mismo. Entonces, la idea es que una vez que estén modelizados y estructurados, pues llevarlos a la práctica a través de este sandbox que permita generar aplicaciones y servicios que a su vez se pongan a disposición en una App Store o Marketplace que también vamos a construir. Y luego el segundo sandbox es ya más abierto, es para lo que comentaba también Ana, de permitir la innovación a entidades, a universidades, emprendedores, empresas. Eso ya es más desestructurado, en el sentido de que ponemos a disposición tanto todos los datos como las capacidades de computación, etcétera, para que se puedan realizar ahí innovaciones. Entonces, tenemos ahora mismo una hoja de ruta emocionante. No sabemos cómo saldrá, pero al menos creo que tenemos, digamos, el camino bien dibujado y esperamos conseguir generar la economía del dato a nivel turismo en los próximos años y podemos construir la base, ¿no? Madre mía, Laura. ¿Has oído, Ana? 68 servicios tienen. Te iba a preguntar si se puede escalar y por qué se necesita escalar, pero ya lo tenemos. Así que te doy el último minuto para que me digas cómo escalar esto. Sí, y solo decir a Laura que el Starter Kit a ti no te va a ser útil porque estáis muy avanzados y enhorabuena por pensar tanto en el sandboxing, porque es que es fundamental. Mira, escalar muy rápidamente, escalar, subimos la montaña, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos que crecer. Muy importante crecer porque con todas estas inversiones iniciales, sin crecer el valor se va a limitar. Entonces, importante yo creo que se crezca geográficamente. Y ahí a nivel internacional, gracias a proyectos como DATES, como EONA, X, esto va a ser posible, pero es muy importante y ahí la gobernanza e interoperabilidad muy importante. Luego escalar en inversiones, porque va a hacer falta una inversión todavía continua, pública, privada, por unos años. Y ahí, pues genial que España tiene estos 100 millones, espero que realmente se utilicen muy bien. Europa en el Digital Europe Program ha puesto también dinero para lo que es el deployment del espacio de datos de turismo, pero la cantidad es pequeña. Entonces, lo que es muy importante es que encontremos otros países que también, tienen dinero para el tema de turismo y ahora hay instrumentos de cooperación entre Estados miembros moderados por la Comisión que es muy importante también poner en marcha para turismo. Otros sectores como movilidad, lenguaje y agrifood lo están haciendo y turismo debe hacerlo también. Y luego, pues escalar con interoperabilidad a otros sectores, esto es fundamental y eso va a dar mucho valor al turismo. Entonces, no trabajar en silos, pero realmente estar al tanto de que hay que trabajar con todos ellos. Y para esto, desde el Data Space y Support Center, esperamos que hagamos un buen trabajo en que no existan estos hilos entre los diferentes sectores y al final escalar en participantes, ayudas económicas, técnicas, talento, todo lo que hemos dicho y muchos unboxing y esto va a ayudar mucho a que cada vez se vayan conectando más organizaciones en el espacio de datos. Buah, qué panel. Me tiraría todo el día hablando con vosotros. Le voy a decir a Hosteltour que el próximo sea presencial y me tomo un café con todos vosotros y seguimos hablando durante todo el día.
Y bueno, muchísimas gracias por este increíble panel y gracias a Hosteltour por la invitación. Pasamos a la siguiente ronda. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.